Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Les saluda Yayapin desde Beijing. Estamos en la recta final para lograr el objetivo de erradicar la pobreza absoluta en China, una misión que se espera poder completar antes del final de 2020. Después del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que se celebró en 2012, y gracias a las acertadas medidas de ayuda, el número de población en situación de pobreza se ha reducido desde 98.990.000 hasta 5 millones. Es decir, en 7 años consecutivos, cada año, más de 10 millones de chinos han podido salir de la pobreza. Los logros son visibles, pero las tareas que aún quedan por delante también serán arduas, sobre todo considerando el impacto económico que está dejando la repentina epidemia de COVID-19. En este programa nos centramos en la recta final de la eliminación de la pobreza de China. A través de una conexión a distancia conversaremos con la señora Lin Hua de la Academia China de Ciencias Sociales. Hola señora Lin, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Bienvenida. Sabemos que China ha llegado a un periodo crítico para lograr la victoria decisiva en la erradicación de la pobreza y sus trabajos en este ámbito han logrado resultados sobresalientes. Sin embargo, hay también algunos desafíos pendientes para cumplir este objetivo, tales como el brote de la epidemia de COVID-19. En primer lugar, ¿podría hablarnos del progreso en los trabajos de alivio de la pobreza en China? ¿Cuál es la situación actual? Hola, Yabin, con placer. A fines del 2014 había 832 distritos pobres en todo el país. En mayo de este año, 780 distritos ya habían salido de la pobreza. Entre las 22 provincias centrales y occidentales, ya no tienen distritos en las 15 provincias, y en las otras 7 todavía hay 52 distritos pobres. Sabemos que este año es muy especial porque nos hemos encontrado con la pandemia de COVID-19 y se han producido inundaciones en muchas provincias del sur del país después de la entrada del verano, todo lo cual ha afectado negativamente en el trabajo de la reducción de la pobreza de este año. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el trabajo de la erradicación de la pobreza en este año avanza de manera ordenada. El progreso logrado más importante hasta ahora es que la reubicación de los pobres en otras zonas de mejores condiciones se ha complementado mágicamente. Se han construido alrededor de 35.000 comunidades de reasentamiento. Y el otro progreso muy importante se refiere al empleo de los pobres. Las 22 provincias centrales y occidentales y también las 3 provincias del este, o sea, Liaoning, Shandong y Fujian, tienen alrededor de 28.670.000 trabajadores pobres que han ido a las ciudades a trabajar, lo que representa un 5% más que el año pasado. Sabemos que en China algunos casos de pobreza fueron causados por las malas condiciones naturales. Para aquellos que residen en zonas remotas y que no cuentan con unas condiciones favorables para vivir y producir, salir de la pobreza es como un sueño. Para ayudarles a salir de esta situación de miseria, el primer paso es ayudarles a trasladarse a otros lugares con mejores condiciones. Esta es una de las medidas de alivio de la pobreza que se están aplicando en China, pero el trasladarse a otro lugar es solo el primer paso.
y a este le siguen una serie de problemas que también deben ser resueltos. El alivio de la pobreza de la aldea Atuler es un vivo ejemplo de esta situación. Esta aldea es más ampliamente conocida en China por otro nombre, la aldea de precipicio. Ahora conozcamos su historia. La aldea de Atuler se encuentra en las montañas de Daliangshan, provincia de Sichuan, en el suroeste de China. Para entrar y salir de la aldea se deben escalar 13 acantilados verticales de 800 metros de altura. De ahí le viene a la aldea el nombre de Aldea del Precipicio. En esta aldea hay 688 habitantes, de los cuales 401 son pobres. Con el fin de cambiar por completo la vida de las personas de la aldea del Precipicio, el gobierno local decidió construir una ruta para conectar la aldea con el mundo exterior y ayudar a los lugareños a establecerse en nuevos hogares en áreas con condiciones de vida relativamente mejores. En agosto de 2017, unas escaleras de acero con 2.556 escalones fueron construidas y puestas en funcionamiento, y en mayo de 2020 se lanzó oficialmente el programa de reubicación de la aldea del Precipicio. Gracias a este programa, 84 familias pobres se trasladaron una tras otra a las nuevas casas al pie de la montaña. Además de ayudarles a trasladarse a estas comunidades más desarrolladas, el gobierno local se ha iniciado la construcción de más de 10 parques industriales agrícolas modernos alrededor de las comunidades de reubicación. También se ha creado la oferta de más de 5.000 puestos de trabajo para que las personas pobres que tienen dificultad puedan salir a las montañas a trabajar. Por otro lado, al estar situada en las montañas, la aldea de Atuler se encuentra rodeada de prados alpinos y bosques vírgenes. Tras la reubicación, el gobierno local formuló un plan para desarrollar el turismo en las aldeas tradicionales con características típicas de la etnia Yi. Profesora, ya hemos visto que la reubicación de personas pobres en zonas con mejores condiciones es el primer paso para ayudarles a salir de la pobreza. Creo que proporcionarles la tierra, el trabajo y ayudarles a construir una vida nueva en un nuevo hogar es la solución fundamental para hacer que la gente acepte la política de reubicación. También podemos ver en el vídeo los esfuerzos que los gobiernos locales están haciendo en este aspecto. En su opinión, ¿cuáles son los puntos claves al implementar la política de reubicación? La reubicación de los pobres no solamente es un proyecto de reconstrucción de la comunidad, sino también un proyecto sistemático de la distribución de población y de recursos. También es un proceso de reajuste económico y social. Y la reubicación es el medio, y la erradicación de la pobreza es el objetivo. Esto es el concepto básico y fundamental de esta política, que se refleja en todo el proceso de la selección del lugar de reubicación, selección del modelo de reubicación, construcción de viviendas e infraestructuras, el desarrollo industrial y apoyo al empleo, etc. ¿A dónde trasladarse? Es un tema más preocupado por las personas reubicadas, y también es la clave para lograr la erradicación de la pobreza después de la reubicación. Por lo tanto, la selección de las áreas de reasentamiento se basa en el principio de ayudar a aliviar la pobreza. Se intenta elegir las áreas con ventajas de recursos sobresalientes y un mayor potencial de desarrollo, como por ejemplo aldeas, poblados, pequeñas ciudades, parques industriales, etc., que cuentan con el transporte conveniente, la infraestructura completa, los servicios públicos buenos y un desarrollo industrial, etc.
Una vez finalizada la obra de reubicación, la próxima tarea es profundizar el apoyo de todo tipo, enfocándose en aprovechar bien los diversos recursos financieros, coordinando el apoyo industrial, asistencia laboral, administración comunitaria, protección de derechos y rehabilitación, para garantizar que las personas reubicadas puedan vivir tranquilamente, tener empleo estable y enriquecerse gradualmente. Después de tantos años de esfuerzos, los que aún quedan por resolver su situación de pobreza son casos especialmente difíciles. Para ayudarles se requiere de una mayor paciencia y de medidas más acertadas. Vamos a conocer una historia en Xinjiang ahora. Como uno de los principales campos de batalla de los esfuerzos de la nación por reducir la pobreza, Xinjiang todavía tiene en la actualidad 10 condados en situación de extrema pobreza. Teniendo en cuenta las condiciones geográficas y climáticas y las necesidades de los habitantes pobres de esa zona, los gobiernos locales están dedicándose a desarrollar diferentes industrias para eliminar con precisión la pobreza extrema. El condado de Moyu, en la región de Hotan, es el condado con el mayor número de personas pobres en el sur de Xinjiang. Recientemente, el gobierno local ha ofrecido ayudas a los residentes de Moyu para desarrollar la industria de la cría de ovejas, conejos y el cultivo de hongos. Para ello, el gobierno invita a las empresas de cría de animales a invertir en las aldeas de Moyu, proporcionando de forma gratuita la tecnología y el forraje a los hogares pobres que estén dispuestos a trabajar criando ovejas. Los lugareños pobres también tienen oportunidad de trabajar en 800 puntos de venta directa de cordero en el condado, en los que cada día se pueden vender un total de más de 1.600 ovejas. Mediante la prestación de asistencia precisa, más de 50.000 habitantes de Moyu han encontrado trabajo y han podido aumentar sus ingresos. Allí, los habitantes locales también han explorado un nuevo modelo de implementación de acciones precisas para el alivio de la pobreza, que consiste en ayudar a las personas a escapar de la pobreza a través del desarrollo del patrimonio cultural intangible. También en el condado de Moyu, algunos lugareños intentan salir de la pobreza mediante la fabricación y venta del dutar, un instrumento tradicional de la etnia uigur y que es un ejemplo de artesanía centenaria reconocida ahora como patrimonio cultural intangible. Actualmente, el taller de instrumentos musicales étnicos de Moyu ya tiene 18 empleados. La mayoría de esas personas han conseguido salir de la pobreza desde que trabajan en el taller. Ya hemos visto que a través del vídeo que la implementación precisa de políticas de alivio es una estrategia determinante del gobierno chino para erradicar la pobreza. ¿Cómo interpreta usted la implementación precisa de políticas de alivio de la pobreza? ¿Y en qué aspecto se refleja la precisión de estas políticas de China? ¿Tiene usted algunos ejemplos al respecto que pueda compartir con nosotros? La implementación precisa de las políticas se refiere a un método de reducción de la pobreza que utiliza procedimientos científicos y efectivos para identificar, ayudar y gestionar con precisión a los pobres a partir del medio ambiente específico de diferentes áreas pobres y las condiciones de diferentes agricultores pobres. Por lo tanto, las políticas de reducción de la pobreza que se realizan actualmente requieren la precisión en términos de identificación de los pobres, funcionarios enviados y métodos de reducción de la pobreza. Como por ejemplo, cuando se realiza una encuesta de hogares pobres, se encuentra que aunque el nivel de ingreso de algunas familias no es alto, aún está por encima de la línea de la pobreza. Por eso no son familias pobres. Pero los gastos
en educación y en servicios médicos son muy altos en estas familias. Esto pertenece a la pobreza causada por el gasto alto. Por eso la solución no es solo aumentar sus ingresos, sino también implementar subsidios educativos y médicos para estas familias pobres, es decir, reducir los gastos médicos y educativos. Y otro ejemplo, algunas regiones han llevado a cabo una asistencia focalizada basada en las diferentes capacidades de empleo de los pobres y han obtenido muy buenos resultados. Para los jóvenes con ciertas habilidades o tecnología se pueden ser enviados a las áreas económicamente desarrolladas a trabajar mediante la cooperación laboral. Y para los agricultores pobres con alguna tecnología de cultivo se puede generar los empleos cercanos mediante el establecimiento de las cooperativas de la producción agrícola. Y para los mayores, ancianos y la mano de obra no calificada se puede generar algunos empleos de bienestar público, tales como servicios comunitarios, para que logren un ingreso estable. Sabemos que entre las personas pobres hay algunas que necesitan atención especial, tales como los ancianos, los enfermos y las personas con alguna discapacidad, entre otros. ¿Se han planteado algunas medidas concretas para ayudar a estos colectivos? Sí, los ancianos, discapacitados o enfermos, muchos de ellos no tienen la capacidad y las condiciones para el autodesarrollo. No pueden ser impulsados por el desarrollo industrial y al mismo tiempo no pueden salir de la pobreza por sus propios esfuerzos. Y para estos grupos se debe adoptar la protección social y la asistencia social. En otra palabra, se debe establecer un sistema de seguridad social integral. Concretamente, lo primero es brindar una asistencia financiera de necesidad básica a las personas pobres elegibles. Lo segundo es ofrecerles una pensión mínima, y para todos los pobres elegibles, los gobiernos locales pagan la contribución de pensión para ellos de acuerdo con las regulaciones. Y lo tercero es aumentar la asistencia médica, reduciendo eficazmente la carga médica de los pobres. Y en cuarto lugar, se debe mejorar las viviendas de los pobres, acelerando la reubicación y la reconstrucción de las viviendas rurales en riesgo. En quinto lugar, se debe asegurar que los estudiantes de familias pobres no abandonen la escuela debido a la pobreza. Y actualmente todos estos mecanismos están completándose gradualmente. Mientras lucha contra la pobreza, China también está dedicando esfuerzos a la implementación de la estrategia de vitalización rural. Profesora, ¿de qué manera la vitalización rural ayuda al alivio de la pobreza? En la actualidad, las áreas rurales de China se encuentran en un periodo de confluencia de batallas decisivas contra la pobreza y la vitalización rural. No solo debemos ganar, no solamente debemos ganar la batalla contra la pobreza,
sino también hacer un buen comienzo para la vitalización rural. También debemos establecer una conexión orgánica entre la reducción de la pobreza y la vitalización rural. Como por ejemplo, en muchas zonas pobres se han aumentado los ingresos de los agricultores, promovido el empleo estable de los pobres mediante el desarrollo de las industrias tradicionales, tales como la cultivación, la ganadería y la artesanía, y se han obtenido muy buenos resultados. Muchas regiones han formado una escala industrial grande que ha alimentado un nuevo impulso para salir de la pobreza. A corto plazo, el desarrollo de industrias tradicionales con baja tecnología y un rápido crecimiento de los ingresos puede lograr el objetivo de reducir la pobreza relativamente rápido. Pero a largo plazo, si se quiere lograr una mayor vitalización rural sobre la base de la reducción de la pobreza, debemos realizar el desarrollo moderno de la agricultura. Esto significa que el desarrollo de las industrias en las zonas pobres debe transformarse de un modelo simple, cuya meta es reducir la pobreza, a la prosperidad industrial, a fin de estimular aún más la vitalidad rural y consolidar los logros del desarrollo rural a través de optimizar la estructura industrial y extender la cadena industrial. Por lo tanto, la erradicación de la pobreza es la base y el requisito previo para la vitalización rural, y la vitalización rural es la consolidación y profundización de la erradicación de pobreza. Siendo China el mayor país en desarrollo del mundo, la erradicación de la pobreza es también un compromiso solemne de China para todo el mundo. ¿Cómo garantiza el gobierno chino la calidad de sus trabajos en el alivio de la pobreza y cómo se asegura de que los resultados del alivio de la pobreza sean verdaderos y efectivos? ¿Qué piensa usted? El trabajo de la erradicación de la pobreza debe ser pragmático y las medidas deben ser sólidas y los resultados deben ser reales. Y este es un requisito básico y fundamental. En primer lugar, existen normas estrictas para salir de la pobreza. Los distritos pobres y las aldeas pobres deberían reducir la tasa de la pobreza extrema a menos del 2% para la región central y por debajo del 3% para la región occidental. Los hogares pobres tienen que lograr un ingreso de más de 4.000 yuanes para el año 2020 y no se preocupan por la comida ni la ropa, y se garantiza la atención médica básica, la educación obligatoria y la seguridad de las viviendas. En segundo lugar, existen procedimientos, también son muy estrictos para salir de la pobreza. El distrito debe aplicar la solicitud de la salida
y el municipio y la provincia deben verificarla. Y después de la verificación se anuncia que este distrito ha salido de la pobreza. Y luego el Estado examina al azar 20% de estos distritos. Y la salida de la pobreza de los hogares también debe ser propuesta por la aldea y reconocida por familiares. Y en tercer lugar, existe una estricta valoración y evaluación que está garantizada por el seguimiento del sistema de información. Bueno, muchos países del mundo también han logrado avances considerables en la reducción de la pobreza. ¿Cuáles son las características propias del modelo de reducción de la pobreza de China? ¿Y qué significado tiene el modelo de erradicación de la pobreza de China para el resto del mundo? Yo creo que las características del modelo de reducción de pobreza de China se puede resumir en los siguientes aspectos. En primer lugar, el Estado, o sea, el gobierno, ha desempeñado un papel primordial. La idea de que el crecimiento económico conducirá naturalmente a la erradicación de la pobreza y la equidad de la distribución del ingreso no es factible. El segundo es la precisión que hemos mencionado. De acuerdo con las condiciones específicas de las zonas pobres y la población pobre, China realiza políticas distintas y adopta métodos adecuados a las características de diferentes personas, diferentes lugares, diferentes razones de pobreza y diferentes tipos de pobreza. Y en tercer lugar, la reducción de la pobreza en China presta una gran importancia a mejorar la capacidad de autodesarrollo de los pobres. Y en cuarto lugar, la reducción de la pobreza de China es un proceso en que toda la sociedad participa. Si bien el Estado ha tenido un papel dominante, es indispensable el apoyo del mercado y las fuerzas sociales. Me parece que estas experiencias pertenecen a China, pero también pertenecen a todo el mundo. Tanto los países en vías de desarrollo como los desarrollados enfrentan problemas de pobreza en diversos grados. Aprovechar las experiencias de China en la lucha contra la pobreza para formular estrategias científicas de reducción de la pobreza que se adapten a sus propias condiciones nacionales, me parece que es una de las alternativas para que estos países salgan de la pobreza. Profesora Liu, muchas gracias por sus comentarios y gracias por acompañarnos durante esta media hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.